Hola, el día de hoy les voy a presentar el desarrollo de un simulador para la producción de levadura a escala piloto en un reactor operado en Fed-Batch. Los procesos industriales que utilizan microorganismos están destinados para la producción de químicos, productos alimenticios, enzimas y farmacéuticos. Sin embargo, estos productos son generados dependiendo de la operación y la estrategia de control que se le impongan al organismo. En el caso de la producción de levadura, Saccharomyces cerevisiae es expuesta a un proceso de fermentación con el fin de producir biomasa. Actualmente, este proceso se realiza utilizando como sustrato mieles o melasas de la industria azucarera. Ahora bien, la composición de las mieles varía dependiendo del lote de producción, afectando la estabilidad operacional y reproducibilidad del proceso, alterando, consecuentemente, la calidad y el rendimiento de la operación, por lo cual, un monitoreo constante de la biomasa del reactor es requerido y, por su modo de operación no estacionario, los perfiles de tiempo de la fermentación también difieren entre los lotes. Por esto, el concepto de un gemelo digital está siendo introducido con el fin de optimizar los procesos de operación y estrategias de control en procesos biotecnológicos como este. Su función es la obtención de una réplica digital del bioproceso para poder transferir la información entre el mundo físico y el digital, permitiendo además predicciones del proceso. El coeficiente respiratorio es la variable que se consideró para la conexión entre el gemelo digital y la fermentación, pues este es capaz de estimar la tasa metabólica por su relación entre el volumen de dióxido de carbono producido y el volumen de oxígeno consumido en tiempo real. Por consiguiente, en el presente trabajo se desarrolló un simulador que, como primer paso a un próximo gemelo digital, permita representar el comportamiento de Saccharomyces cerevisiae mediante un modelo matemático que, a partir del coeficiente respiratorio, facilite la medición de la producción de levadura en tiempo real utilizando la melasa. Para esto se inició con el desarrollo de un modelo matemático que cuenta con las características de un modelo semifísico de base fenomenológica y un modelo no estructurado para así hacer la construcción de un modelo de proceso avanzado. En primer lugar, se desarrolló un diagrama del flujo de proceso en donde se muestra cuáles van a ser las entradas y salidas durante toda la fermentación. La producción de levadura se ve afectada por diferentes variables como se muestra en el video. Sin embargo, se debe recurrir a un nivel de detalle para nuestro objetivo de observar el cambio de la concentración de biomasa en el tiempo. Por esto se definieron ciertas variables que influencian a este crecimiento, como lo son las variables cinéticas como la glucosa, fructosa, sacarosa, urea y etanol, y las variables físico-químicas como lo son el oxígeno, oxígeno disuelto, dióxido de carbono producido, coeficiente respiratorio, temperatura y volumen. Además, se definieron los sistemas de proceso del fermentador, en donde se encuentran las entradas y salidas, el caldo fermentativo que se encuentra dentro del bioreactor y el intercambio de calor que ocurre por la chaqueta. Como resultados obtenemos las ecuaciones cinéticas de balance, en donde está la ecuación de la biomasa, está la ecuación de la glucosa, fructosa y sacarosa, los cuales son los azúcares principalmente presentes en la melaza. En ellos podemos encontrar en la glucosa y fructosa el término de generación, ya que se hidrolizan a partir de la sacarosa, la ecuación de la urea y del etanol, el cual se genera y se consume. Por otro lado tenemos las ecuaciones físico-químicas de balance, en donde se encuentran las ecuaciones de la dinámica gaseosa, como lo es el oxígeno disuelto, el oxígeno a la salida y el dióxido de carbono a la salida, las variables físico-químicas como lo son la temperatura, el número dimensional que es el RQ, que es el que provee la estimación de la tasa metabólica, y también tenemos el volumen del bioreactor, del líquido dentro del bioreactor, el cual está en función de su altura. Como ecuaciones cinéticas constitutivas tenemos las velocidades de consumo de la glucosa y de la fructosa, ya que la sacarosa se hidroliza y no se consume, la velocidad de consumo del etanol, que es a su respectivo tiempo, y la de la urea. Por la parte de la generación de azúcares, tenemos la generación de la glucosa y de la fructosa por parte de la hidrólisis de la sacarosa, y también tenemos las ecuaciones de consumo para crecimiento, mantenimiento y producto de las respectivas glucosa y fructosa y la velocidad de generación de biomasa. En las ecuaciones físico-químicas constitutivas podemos observar las ecuaciones de generación y consumo de la fase gaseosa, en donde el dióxido de carbono, la generación del dióxido de carbono está dado por la hidrólisis de la urea y además por el consumo de la glucosa y de la fructosa. Además, se observa que el KLA está en función de la potencia y como se observa al lado derecho, la potencia está determinada por el tipo del reactor con baffles, si este está con baffles, que es nuestro caso, cuál es
número de RPM por agitación, la parte de el ángulo de las propelas, entre otros. Y por parte de la temperatura, tenemos que estos está en función de ciertos números adimensionales como son el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Planck, que también influyen en la parte de intercambio de calor. Con el modelo matemático anteriormente presentado, se logró realizar una simulación sobre cómo se observarían las variables anteriormente mencionadas en una corrida experimental. Por lo tanto, aquí se les presenta cómo estaría cada una de las variables en la simulación y cuáles fueron los datos experimentales que se obtuvieron en la corrida. En primer lugar se presentan las gráficas de glucosa y fructosa, en donde se observa que al inicio de la fermentación se está dando la hidrólisis de la sacarosa, por lo cual la concentración de ambas aumenta, y cuando la sacarosa termina de hidrolizarse, estas realizan su consumo completamente normal hasta agotarse. Por la parte de la sacarosa se observa cómo ésta se está hidrolizando, pues por lo cual su concentración está disminuyendo en el tiempo hasta que ésta se agota. Y en cuestión de la biomasa, esta tiene un crecimiento que es más lineal que exponencial hasta que llega el punto de su fase estacionaria, en donde ya no se encuentran azúcares disponibles para su consumo. En esta parte encontramos la urea, la cual se está consumiendo durante las primeras fases de la fermentación, y el etanol, el cual se produce de manera continua hasta llegar a la fase donde los azúcares se agotan y por ende la levadura tiende a tomar el etanol como su nueva fuente de carbono para su consumo. En esta parte se puede observar la dinámica de la fase gaseosa. Por lo tanto, se observa que el oxígeno disuelto disminuye constantemente durante el inicio de la fermentación y este se mantiene constante hasta el final. Por la parte del oxígeno de salida, se observa que al inicio de la fermentación, que es donde se están consumiendo los azúcares, este comienza a disminuir porque se necesita el consumo de oxígeno para el consumo de los azúcares. Se mantiene en una fase estacionaria, que es mientras cambia al etanol, y como el etanol no es una fuente suficiente de carbono, el oxígeno no se empieza a consumir de la misma forma y por esto este empieza a crecer en una pendiente más baja al final de la fermentación. Por la parte del dióxido de carbono, observamos que en la primera fase de la fermentación este tiene un crecimiento exponencial, ya que aquí es donde se están consumiendo los principales azúcares y se está hidrolizando la sacarosa. Cuando la sacarosa termina de hidrolizarse, es cuando ya no hay tantos azúcares disponibles como lo había antes y por esto su producción comienza a disminuir, ya que no hay los suficientes azúcares y por ende se ve esa pendiente negativa hasta terminar el total consumo de los azúcares y del etanol, y por ende se ve una fase estacionaria. A lo último, que ya es cuando ya no hay concentración de producción de dióxido de carbono. Por la parte del coeficiente respiratorio se observa que este está con una pendiente negativa durante todo el proceso hasta que ya termina la parte del consumo de los azúcares principales, en donde ya tiene una pendiente de cero, por lo que se queda en estacionario. La dinámica de la temperatura se puede observar constante, ya que se obtiene un control de temperatura en todo momento en el bioreactor, donde la temperatura se mantiene a 30 grados centígrados y el volumen del reactor en este momento se tiene diseñado para que no varíe.